Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Ya todos me conocen, soy el licenciado Franco Olchese, alias Lavasori. Hoy día quería considerar un punto para reflexionar juntos, detalles que son muy importantes considerar, que a veces se pasan de largo y uno no lo toma en cuenta. Como todos los testigos de Jehová conocen y saben, la doctrina de la Watchtower dice pues que Jesús escogió a su esclavo en 1919 para que sea su canal de comunicación, para que pueda publicar en sus revistas y libros dentro de la Watchtower todas esas verdades que Jesús le iba a dar a su conducto, al esclavo fiel y discreto, para que sirviera de alimento para los domésticos de la casa de la fe. Pero que era Jesús que suministraba el alimento espiritual a través de ese canal, el esclavo fiel y discreto, también llamado mayordomo fiel y discreto, según se lee en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 41 al 43, que muestro a continuación. Bueno, amigos, aquí tenemos el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 41 al 43, que se lee como sigue. Entonces Pedro le preguntó: Señor, ¿haces esta comparación solo para nosotros o para todos? Y el Señor dijo: ¿quién es en realidad el mayordomo fiel, el prudente, a quien su amo pondrá a cargo de los sirvientes de la casa, para que siga dándoles su ración de alimento al tiempo debido? Feliz ese esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso. Bueno, ya hemos visto que esclavo fiel y prudente es igual a mayordomo fiel y prudente, es la misma cosa. Es decir, que Jesús nombraría un mayordomo fiel para que sea su canal de comunicación y darle el alimento a su debido tiempo. Ahora cabe considerar, yo quisiera considerar con ustedes, queridos amigos, qué cosa es un mayordomo. La pregunta es, ¿qué significa ser mayordomo? Y quiero leerles un comentario que he obtenido de internet de qué cosa es un mayordomo, ¿no? Que es, como dice así, que el papel del mayordomo en una casa antigua, por ejemplo, en una casa antigua, y en muchas culturas aún hoy, es clave para entender muchas parábolas bíblicas y conceptos. La labor principal de un mayordomo en una casa, especialmente en épocas históricas como las épocas bíblicas o hasta hace no mucho tiempo, es ser el administrador principal y supervisor de la propiedad y los asuntos domésticos de su señor o amo. No es el dueño de la casa, pero actúa en nombre del dueño. Por ejemplo, aquí algunas responsabilidades que tiene el mayordomo fiel, que es el administrador de la casa en ausencia del amo, del dueño de la casa en ausencia. Es el administrador financiero, gestiona el dinero del amo, paga los salarios de los empleados de la casa, compra provisiones, manejan las cuentas y el presupuesto de la casa. Podría estar a cargo de las cosechas, los ingresos de las tierras o los negocios del amo también, que están alrededor de su casa. Supervisa el personal doméstico también, dice. Dar instrucciones y asignar tareas a los sirvientes, a los cocineros, dice, a los cocineros, a los cocheros, a los jardineros, etc. Se asegura de que el personal cumpla con sus deberes y mantengan el orden y limpieza en la casa. Podría ser responsable de la disciplina o la recompensa de otros siervos.
Se asegura de que haya suficientes provisiones de comida, bebida y otros bienes necesarios para la casa. Distribuye estas provisiones a los domésticos, todos los que viven en la casa, incluidos los sirvientes y la familia, según el contexto. Esto implica decidir qué se comía, cuánto y cuándo. Hacía también mantenimiento de la propiedad, de la casa del amo. Supervisaba el buen estado y mantenimiento de la casa, los terrenos y cualquier otra propiedad del señor. Organiza y repara y hace mejoras cuando fueran necesarias. Problemas de cafetería, problemas eléctricos, todo eso tenía que verlo él. Así era en la antigüedad, en las épocas bíblicas y las épocas de hace algunos siglos atrás. Él representa al amo. En ausencia del amo, el mayordomo a menudo actuaba como su representante, tomando decisiones importantes y atendiendo a los visitantes. Tenía que estar bien vestido, de abrir la puerta y atenderlos. Tenía que ser un hombre de confianza y leal, de confianza. Por eso se llama el esclavo o mayordomo fiel y discreto. Para ser un mayordomo se requería una gran confianza por parte del amo. Era un puesto de mucha responsabilidad y autoridad. Se esperaba que el mayordomo fiel fuera así de fiel y discreto o prudente, es decir, que administrara bien los recursos y lo hiciera con sabiduría y discernimiento, pensando en el bienestar de todos los domésticos. En resumen, un mayordomo es el gerente general de la casa de su señor, de su amo, no es el dueño. No produce la riqueza ni es el dueño de la casa, pero es el encargado de que todo funcione correctamente, de que los recursos se administren sabiamente y que todos los que dependen de la casa estén bien atendidos, todo ello bajo la autoridad y en beneficio de su amo. Qué interesante, ¿verdad? El esclavo fiel y discreto es el encargado por el amo Jesús de cuidar de la casa del amo, que todos estén bien, que todo funcione bien, maneja el presupuesto, ve las provisiones para que los cocineros puedan preparar el alimento para que sirvan de, valga la redundancia, de alimentación de sus habitantes de la casa del amo. También es un representante en la casa cuando vienen visitas, él tiene que vestirse de forma adecuada, abre la puerta y hace pasar a la gente que viene de visita, cualquier cosa, él los atiende, les sirve un aperitivo, un licor, algo así por decirlo, y tiene que dejar bien al amo porque él es su representante. Eso lo vemos a veces en la película, por ejemplo, de Batman, ¿no? Batman pues era un señor, un amo, que tenía su mayordomo fiel y siempre estaba bien vestido y estaba siempre atento a que su amo estuviera bien, o sea, Batman, ¿no? Bruno Díaz, ¿no? En las películas de Batman, ahí se ve pues al Perkins, que es el mayordomo fiel. Acá viene mi reflexión, queridos amigos. Ya hemos visto que esclavo fiel y discreto es igual a mayordomo fiel y prudente o discreto. Es lo mismo. Pero el mayordomo no puede estar preparando el alimento en la cocina, no puede actuar como cocinero y meterse, ponerse un mandil, sacarse la ropa que usa como gerente de la casa para convertirse en un cocinero y estar abocado a preparar la comida. No, eres el gerente general de la casa y él tiene a cargo a los cocineros, a las amas de llave, a los gafiteros, al jardinero y todas las personas que están trabajando en ella. Y él se ocupa de administrar la casa del amo. Pero el mayordomo no puede preparar el alimento espiritual. No puede preparar el alimento el alimento material, el alimento físico para alimentar a los empleados.
y él convertirse en cocinero de ellos. No, no es así. La casa ya tiene un cocinero que también dependen del amo, dependen del mayordomo, están bajo las órdenes del mayordomo. Entonces, el mayordomo decide que se va a cocinar hoy en día y le dice al cocinero: tú cocinas y preparas el alimento, aquí están los ingredientes, está aquí mi alacena, ¿cómo llaman alacena? Hasta la despensa con todos los víveres ahí para que pueda sacar y sacar lo que necesitas para preparar la comida que se va a hacer hoy día. Y le ordena al cocinero que prepare pues por decir, un almuerzo, un filet mignon, o un estofado de cordero, un estofado de carne, cualquier cosa que él decida, porque es el que ordena qué cosa se va a cocinar hoy día. No es el cocinero, él no prepara ningún alimento para alimentar a los domésticos de la casa, a la servidumbre, a los domésticos, no. El cocinero es otro doméstico que está bajo la autoridad del mayordomo. El mayordomo no se rebaja a ser cocinero, pues, como tampoco se va a rebajar a ser jardinero, como tampoco se va a rebajar a ser gafitero, o va a estar haciendo las camas, que eso se cargan pues las mujeres, las empleadas. De eso se trata. El mayordomo fiel es un representante de confianza del amo de la casa y está también encargado de alimentar a los empleados o domésticos de esa casa por medio de ordenarle al cocinero o los cocineros o las cocineras qué menú se va a realizar, qué se va a preparar hoy en día para que todos almuercen. Y a mí lo que más me llama la atención es que la Watchtower publicó en esta atalaya que le muestro a continuación, de febrero de 2017, creo que es en la página 27 de esa revista de la talla de estudio de febrero de 2017, cuando habla del esclavo fiel y discreto, dice que el esclavo fue escogido, o el esclavo fiel y discreto, o el mayordomo fiel y discreto, fue escogido en 1919 y es el encargado de preparar el alimento espiritual. ¿Cómo? El mayordomo tiene que irse a la cocina y ponerse su delantal, su gorrita para ponerse a cocinar y preparar el alimento. Esa no es la función del mayordomo. Esa es la función de la servidumbre, el que ocupa él o la que ocupa la posición de cocinero o cocinera, o cocineros o cocineras. Él da la orden, preparen, pero él no lo hace. Él no está encargado de preparar el alimento espiritual, él está encargado de administrar la casa, tiene que ver otros asuntos más que no solamente estar metido entre ollas y sartenes. ¿Se dan cuenta? Cuando la Watchtower publicó en esta atalaya que les muestro en continuación, dice que el esclavo o mayordomo fiel es el que prepara el alimento espiritual. Veamos pues. En la atalaya de febrero de 2017, edición de estudio, bajo el título ¿Quién dirige hoy el pueblo de Dios?, hay una ilustración en la página 27 y leyendo los párrafos 10 y 11 que están al costado de esa ilustración, dice como sigue, aquí lo vemos, vamos a resaltar para que lo vean ustedes, y dice como sigue, queridos amigos, dice: desde que fue nombrado en 1919, el esclavo fiel prepara alimento espiritual para el pueblo de Dios. Eso está en los párrafos 10 y 11 de la página 27, donde se encuentra una ilustración del esclavo fiel y discreto, que esta clase del esclavo es el que prepara el alimento espiritual para el pueblo de Dios. Aquí lo vemos muy claramente que es el que prepara. Bueno, amigos, ya hemos visto que aquí hay algo que no anda bien. Se supone que Jesús es el que prepara el alimento espiritual. Él es el cocinero, es Jesús.
que va a entregar ya al alimento a los domésticos. Eso no quiere decir que Jesús esté bajo la autoridad del mayordomo. Significa que él iba a usar mayordomo en vez que use el cocinero que tienen ahí en la casa. Jesús iba a actuar como cocinero, él se desprende de su posición de amo y hace el alimento y se lo entrega al gerente de la casa, al mayordomo fiel, para que se lo distribuya como alimento espiritual a los domésticos de la casa de la fe. Por eso dice que Jesús había escogido a un mayordomo fiel y que había prometido eso y que había cumplido en hacer eso, para darle a ese mayordomo el alimento a su debido tiempo. No dice que iba a darle la materia prima alimentaria para que lo fabrique el mayordomo, no dice que le iba a entregar los ingredientes o la materia prima para que él prepare el alimento espiritual. No, le dice que iba a darle el alimento espiritual ya bien cocido a su debido tiempo. Tendría que ser un alimento bien cocido, definitivo y hasta a punto para comerse. No había nada que hacer ni retocar, el mayordomo tenía que tocar ese alimento y decirle, meterse a la cocina para recocinarlo, cambiarlo, hacerle una modificación. Ese alimento ya venía preparado y se lo entregaba al mayordomo para que él, como amo de la casa, en ausencia de su amo, pudiera alimentar a los empleados o domésticos de la casa de la fe. Porque dice que, como dice la Watchtower, que Jesús había ofrecido que iba a escoger a un mayordomo fiel, a un esclavo fiel, lo dice en la tarea del 15 de julio de 2013, cuando habla de quién es esclavo fiel y secreto, dice muy claramente, veamos pues mejor que le veamos la atalaya, que así lo dice. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes en pantalla la atalaya del 15 de julio de 2013, página 20, donde la Watchtower trata el asunto de quién es el esclavo fiel y discreto. Y puso este comentario, esta explicación de quién era el esclavo fiel y discreto diciendo lo siguiente. El oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace? Cuando oyó la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Lea Mateo 24, 45 al 47. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. Mateo 4:4 y Juan 17:3. Bueno, ya vieron. Dice que Jesús había ofrecido que iba a escoger a un mayordomo fiel, a un esclavo, para que sea su canal de comunicación, para darle a él el alimento a su debido tiempo. Y ese alimento era un producto terminado. Era ya la comida preparada, cocida por Jesús, porque él era el que preparaba el alimento espiritual. Y le iba a entregar eso como alimento a su debido tiempo. Y que la UASTA decía que desde 1919, en que Jesús cumplió su promesa de escoger un esclavo para que sea su canal de comunicación, para darle el alimento a su debido tiempo, para alimentar a la casa de la fe, porque lo hizo así, para alimentar a los domésticos, es decir, no para que se lo entregue al cocinero de la casa, de su casa, ¿no? Y que el mayordomo lo metiera a la cocina para cambiar la comida o para cocinarla más, no. Y era un alimento subido a tiempo que ya estaba a punto, porque si no está bien cocido ese alimento, no debería darse porque sería a tiempo indebido. Si faltaba cocinar más con el tiempo, porque estaba crudo, entonces Jesús dio un alimento crudo que hacía daño. No estaba bien cocida la carne, qué sé yo, no se puede comer. Cuando se habla de un alimento subido de tiempo, quiere decir que era un alimento definitivo y está bien cocido, te lo puedes comer. No encargó esa labor de preparar alimento espiritual a ningún cocinero, del que tuviera el mayordomo en la casa del amo. No, señor. Ni tampoco le encargó que sea cocinero el mayordomo fiel. No le dijo, tú vas a ser cocinero. No hay ninguna parte que diga, tú voy a coger a un cocinero para que sea mi canal de comunicación. Le dijo muy claramente que el mayordomo
que iba a tener en su casa, la casa de la fe, este mayordomo tenía que cumplir con recibir alimento del amo de la casa para alimentar a los domésticos, con alimentos que son de Jesucristo. Entonces, el mayordomo no tiene la labor de estar metiéndose a la cocina a preparar el alimento, como dice esta atalaya que hemos mostrado del 2017, que dice que el esclavo fiel y discreto o mayordomo fiel y discreto es el encargado de preparar el alimento espiritual, prepararlo, como si Jesús le estuviera entregando la materia prima alimentaria, es decir, los ingredientes y la receta, prepáralo tú. Le está dando todo al mayordomo para que lo cocine. No dice eso. Dice que Jesús le iba a dar el alimento para alimentar a los domésticos a su debido tiempo, que sirva de alimento espiritual. No para que se lo entregara, no digo que se le iba a entregar la materia prima para que luego se lo entregue a su cocinero de la casa, para que él lo supervise o lo mire. No dice eso, que le iba a entregar el alimento a su tiempo. Por eso Jesús es conocido como el pan de vida. Yo soy el pan, dice Jesús. O sea, de él puedes comer lo que él te da, porque ese ya es un pan cocido, pues no va a dar Jesús el pan crudo, recién amasado, y no pasó por el horno. Pues. Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, quiere decir que el alimento que él da hace esa analogía, esa metáfora, ¿no? Es una analogía que estoy diciendo a ustedes. Cuando Jesús dice yo soy el pan, entonces lo que Jesús da como alimento espiritual es el pan de vida, y ya está cocido, para que comas de él. La Watchtower siempre dijo que eran alimentos de Jesucristo, que el esclavo recibía por inspiración divina, y se lo transmitía por inspiración divina, o por ángeles. Lo he publicado en otras atalayas, en otros videos con las atalayas que así lo dicen, que Jesús utiliza ángeles o el Espíritu Santo para transmitir el alimento espiritual. Y el esclavo lo único que tiene que hacer es recibirlo, publicarlo y darlo como alimento. Pero ese alimento no puede ser indigesto, no puede ser un alimento que haga daño, o un alimento que esté crudo y que necesite cocerse después a cada rato con nuevos alimentos, porque el anterior no servía. Cuando se da un alimento de su debido tiempo es definitivo y está bien cocido. Entonces, la Watchtower tiene que definirse. O es Jesús que los alimenta, o son ellos que ponen sus propios alimentos y ellos se van a la cocina a cocinarlo. Como hemos visto, hay una contradicción. Porque hemos visto en esta atalaya del 2017 que Jesús escogió un esclavo 19 para que preparara el alimento espiritual. No es así. El canal de comunicación era no para entregarle la materia prima, los ingredientes o la receta para ese momento, no. Era para entregarle el alimento nutritivo, el alimento que iba a hacer bien al doméstico de la casa de la fe, para que lo comiera. No se iba a comer la cebolla aparte, la zanahoria, el ajo aparte. No, ya estaba el alimento ya servido, ustedes publíquenlo. Y tenía que ser la verdad. Pero cuando la Watchtower comenzó a contradecirse en todo lo que había publicado, dejaba a Jesús como un dador de alimentos indigestos, alimentos podridos, alimentos que eran malos. O en el mejor de los casos que estaban crudos y que estaban cocerse más con hacerlo otra vez alimento nuevamente diferente, porque le faltó ingredientes, o se olvidó de ponerle tal aderezo. Entonces, eso no es factible en un Jesús que es la verdad, que dé alimentos que estén mal hechos, que te hagan daño, que te digan, no, ese alimento no sirve, vamos a poner otro en lugar del anterior. Entonces, el punto es acá, cuando la Watchtower comienza a descartar todos los alimentos del pasado, como que la gran tribulación no empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, cuando tuvo que reconocer que Jesús jamás pudo haber venido en la nube del cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30 en 1914, y que eso fue entendido con ojos de entendimiento figurativo, y que solamente los estudiantes de la Biblia que vivían en 1914 tuvieron esos ojos para comprender que Jesús ya estaba presente, porque ellos entendían los acontecimientos mundiales y lo que significaba
la señal compuesta de múltiples rasgos que supuestamente habían empezado a cumplirse en 1914 y que eso indicaba que Jesús ya estaba presente en 1914. Y que eso solamente lo entendían los testigos de Jehová de ese entonces, que eran estudiantes de la Biblia. La Huástar tuvo que reconocer que eso no era cierto, que Jesús nunca vino en 1914 con la luna del cielo con poder de gran gloria, y que se cumplieron los textos de Mateo 24, 21, que es la gran tribulación que había acontecido con la Primera Guerra Mundial, y tampoco pudo presenciarse el suceso extraordinario en el sol, la luna de las estrellas de Mateo 24, 29, como tampoco la segunda venida de Jesús en la nube del cielo con poder de gran gloria del texto de Mateo 24, 30. Que hasta ese momento se creía que había ocurrido todo en 1914 y que Jesús ya había vuelto. La UASTA, al tener que reconocer que todo eso fue falsedad, fue falso, que no era verdad, solamente movió una cartita del castillo de Naipes y se vino todo el castillo abajo. ¿Y cuál fue esa cartita que tiró el castillo de Naipes abajo? Cuando la UASTA reconoce que la gran tribulación no pudo empezar en 1914 con la Primera Guerra Mundial, como se llama Rutherford, y tal como lo publicó en la tarea de mayo de 1925, diciendo que la gran tribulación había empezado 11 años atrás, en 1914. Entonces, al tirar el señor Franz en 1970 la gran tribulación y decir que no puede haber ocurrido en 1914, sino que estaba para el futuro, todo lo que venía después, como son los textos de Mateo 24, 21, Mateo 24, 29 y 30, también estaban para el futuro. Y también la selección del esclavo para el futuro era. No pudo haber cogido Jesús a su esclavo en 1918 o 1919, porque Jesús no vino en la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer la selección del esclavo. Cuando la UASTA reconoce que todo su castillo de naipes se vino abajo por tirar esa carta. ¿Cuál fue la carta? Pasar la gran tribulación de 1914 con la Guerra Mundial, y ya no fue en 1914, sino que está para el futuro. Tiró todo el edificio, todo el aparato escatológico, la estructura doctrinal de la UASTA se vino abajo. Entonces, uno dice, bueno, ¿y dónde estaba Jesús en 1919 que le escogió a su esclavo para darles el alimento a su debido tiempo y que eran alimentos de Jesucristo, que se lo daba a su canal de comunicación, el mayordomo fiel y discreto? Entonces quiere decir que Jesús no dio nada, porque si eso fueron enseñanzas falsas, fueron alimentos falsos. Y Jesús no puede mentir, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. No puede ser. Jesús es el camino, la verdad y la vida, no la mentira, ni el alimento podrido, alimento medio cocer. El mayordomo fiel no puede preparar alimento espiritual, él solamente lo recibe del amo y lo pasa a la servidumbre, porque esa es la que dijo Jesús. Y yo cocino el alimento espiritual, te lo entrego para que tú des a los domésticos. No tengas cocinero ahí. Y no me puede decir que el cocinero fue el mayordomo fiel que cocina y prepara el alimento espiritual, como hemos visto en esa atalaya de 2017. Es una falsedad. O eres mayordomo fiel o eres cocinero fiel. Hay dos cosas. Porque el cocinero fiel es el que prepara fielmente el alimento, ¿no es cierto? Y la UASTA dice que el esclavo fiel y discreto, cuerpo gobernante, es el que prepara el alimento espiritual. No. Porque si fuera así, Jesús no necesitaría escoger un esclavo para el alimento espiritual, porque él lo está haciendo cocinero con el mayordomo. Y ese mayordomo que comienza a pensar por sí mismo qué menú van a comer ese día y le indica, cocínate esto o el otro. Eso no le dio Jesús al mayordomo esa autoridad para hacer eso, ¿no? Dijo, tú vas a administrar mi casa y yo te doy alimento espiritual para que tú se lo entregues a los domésticos como un alimento a su debido tiempo. O sea, Jesús es el preparador. Actúa como cocinero y amo a la vez. Y el mayordomo obedece, publica lo que Jesús le da. Por eso la UASTA no decía que estos eran alimentos de Jesucristo. No decía que eran alimentos que había preparado el cocinero de la casa de la fe, que estaba bajo su cargo del mayordomo. No. Dijo, son de Jesús, del amo. Y siempre ha dicho que estos alimentos que se publican son de Jesucristo, del amo de la congregación. Y eso hay que obedecer y acatar eso, porque son el método de Jesús. Pero como repito, cuando la UASTA movió ese castillo de naipes, tuvo que reconocer en el 2013, de 1970, reconoce que la gran tribulación no pudo comenzar en 1914 con la Guerra Mundial, sino que estaba para el futuro. Tuvo que correr todo lo que viene después de la gran tribulación para el futuro. Entre ellas, lo que se había enseñado como verdad en el año 1914, que Jesús vino por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria, que escogió su esclavo,
y que empezó la separación de cabras. No, dijo, eso todo está por el futuro. Entonces, no le queda otra cosa que publicar en la tarea de febrero de 2017, cuando habla quién es el cuerpo gobernante, diciendo que el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas, no está inspirado por Dios, solamente se limitan a publicar sus propios puntos de vista. Y que se equivocan en materia de enseñanza doctrinaria, se equivocan en materia de organización. Bien claramente lo dice en esa tarea de 2017, hace 9 años atrás. Me parece que fue ayer cuando dijeron eso, pasó 9 años. Y con eso, ¿qué estaban diciendo? Que el cuerpo gobernante eran pues los cocineros, y que no eran alimento de Jesucristo. Ellos habían actuado, el mayordomo fiel había actuado, el mayordomo fiel, o sea, el mayordomo fiel discreto, o esclavo fiel discreto, había actuado como cocinero, se había extralimitado, tomando una posición de cocinero cuando él era el mayordomo fiel que debía supervisar a todos ellos, a los empleados y al cocinero mismo, que cumplía con cocinar. Pero en este caso Jesús era el cocinero y que dijo, yo tomo la posición de cocinero y yo te doy a ti alimento para que alimentes a los domésticos de la casa de la fe. Eso es todo. Pero no le dijo, tú vas a ser el que prepara el alimento espiritual. Por eso la Guastar decía que era el esclavo que a partir de 19 se cargaba de preparar el alimento espiritual. Decía, ¿pero por qué? ¡Qué ridículo! Me digan que en esa tarea que hemos visto que a partir de 19 cuando escoge su esclavo, estaba encargado de preparar el alimento espiritual, cuando en realidad Jesús había escogido un esclavo para que sea su canal de comunicación, para darle el alimento a su debido tiempo, no para darle los ingredientes ni la receta a su mayordomo, para que lo prepara él como pueda. No, no. Jesús dijo, te voy a dar el alimento espiritual a su debido tiempo. Ya está, listo. Ahora, dalo, públicalo. Y decía que Jesús se comunicaba con su esclavo a través de ángeles y el Espíritu Santo. Y le hablaba al oído, pues seguramente a quién, del cuerpo gobernante, entre ellos, comenzaba, escriban, ese alimento que vas a publicar. Esta religión no tiene ni pies ni cabeza. Primero dicen que ellos son el mayordomo fiel y prudente, el mayordomo fiel y prudente, o esclavo fiel y prudente o discreto. Pero en realidad, toda su vida, el único esclavo fiel y discreto ha sido el cocinero. No era el mayordomo, era el cocinero, que preparaban por su cuenta sus menús, a veces salían mal, se tienen que cambiar, pues estaba mal cocinado, le faltaban ingredientes, se habían salido de la receta, por eso se equivocaban. Como cocinero se puede equivocar. Y como ellos eran los que preparaban el alimento espiritual, se demostró que prepararon y publicaron alimentos basura, como alimento espiritual. Entonces hay que definir, o soy un mayordomo fiel, o soy un cocinero fiel. Porque como cocineros fieles no tienen nada, porque si ellos preparan el método espiritual, están diciendo yo soy cocinero, porque estoy con preparar. Ellos dicen que preparan el método espiritual. Lo dice la tarea del 15 de julio de 2013, cuando habla de esclavo fiel discreto, dice que dentro de los ungidos hay un grupo que es el que prepara el alimento espiritual, que es el cuerpo gobernante, que son los únicos que preparan el alimento espiritual, y es el esclavo fiel discreto o mayordomo fiel discreto. ¿Cómo? Mayordomo fiel discreto. Si estás cocinando, tú estás preparando y eres mayordomo. ¿Cómo? Es como si el mayordomo se ponga de jardinero, o se ponga a hacer las camas, o se vuelva de grafitero, o se pusiera a aspirar el piso, no, él es el que administra. Tiene que haber cosas de más importancia, la parte financiera, el pago de la luz, el agua, ver que no esté malogradas tuberías, ver que toda la casa esté bien, no esté saliendo el agua por las paredes, que sea un montón de cosas que hacían en el pasado. Pero no estaba metido en la cocina cocinando, poniéndose, imagínense que se ponga cocinero con su gorrita de cocinero, esos largos blanco, con su mandil blanco acá, y suena el timbre y sale a abrir la puerta como mayordomo un tipo vestido como cocinero, porque está cocinando ahí. ¿No? El mayordomo tiene que estar bien vestido, porque en cualquier momento tocaba en la puerta y él representaba al amo y tenía que estar bien vestido. Y se ve en las películas que el mayordomo abre la puerta, está siempre como si estuviera una cosa blanca así, se cuelgan como si fuera una servilleta así, todos unos señores así atienden a la mesa, los hace sentar, los hace pasar a la sala, está a otro nivel,
no está vestido de cocinero, todo lleno de grasa. Porque la agua tiene que definirse. O ellos son el mayordomo fiel y prudente o discreto, o esclavo fiel y discreto, que es lo mismo, o ese cocinero fiel y prudente. Jesús no los nombró como cocineros. Entonces no sé por qué la Guastar publica diciendo que el esclavo o mayordomo fiel es el que prepara el método espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo se decir eso? Si eres el mayordomo fiel, no se va a rebajar pues, a tomar una posición de un sirviente más de la casa que actúa como cocinero. Otros son la lavandera que lava la ropa, otros que hacen las camas, que limpian los cuartos, otros son los jardineros, el otro es el que hace mantenimiento de la casa. En fin, tiene que ver eso, que todo funcione. No está metido una cocina entre las ollas y sartenes. Y la Guasta dice que es el esclavo, es el que prepara el método espiritual. O sea, no existe mayordomo fiel y prudente, sino el cocinero fiel y prudente. Porque ellos preparan el método espiritual, como lo hemos visto. Pues hay cosas que no andan bien. Ya, eso es para que ustedes reflexionen nada más. He puesto para que ustedes reflexionen. La última parte de este video es si realmente Jesús escogió un esclavo en el 19, que ya hemos demostrado que eso es un mito, que es un cuento falso, que es una historia falsa de la Watchtower. Ya he demostrado con los libros de Rutherford que él jamás tuvo idea de eso y que por el contrario él pensaba, después de 1919, que el único esclavo fiel era el pastor Russell. Y él no estaba enterado de eso, así que ya por ese lado se probó que era una mentira, un cuento falso. Pero vamos a poner el caso que fuera cierto que Jesús escogió un esclavo en 1919 para que sea su canal de comunicación. Y Jesús lo estaba dirigiendo, dice este esclavo, recién nominado en 1919. ¿Por qué el señor Rutherford, apenas nominado como uno de los miembros del esclavo fiel y secreto, porque era el presidente de la Watchtower, junto con otros directores los más capacitados, empieza a dar un discurso en 1919, apenas nominado él? Se llamaba el discurso Millones, anunciando el Armagedón para 1925. Y Jesús, bien gracias, no dijo nada. Pasaban los años y este seguía con ese discurso, millones que ahora viven jamás morirán. Hizo publicar un libro para que se vendiera por todo el mundo, titulado de la misma manera, millones que ahora viven jamás morirán, que muestro ahorita. Millions now living will never die. Este libro, ¿cuándo fue publicado? ¿Y por quién? Dice, escrito por Joseph Franklin Rutherford. ¿En qué año fue esto? Aquí vemos el año. 1920, por la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, como se conocía entonces. Millions now living will never die. Es un libro original del año 1920. Apenas nominado por Jesús. Y lo estuvo vendiendo hasta 1925 por 5 largos años. Y Jesús, bien gracias. Quiero compartir con ustedes unas cuantas hojas de lo que se decía en ese libro. Y Jesús, chitón, mudo, y los estaba dirigiendo y viendo que estaban enseñando este libro, vendiendo este libro, anunciando una falsedad gravísima, convirtiéndose en los más grandes falsos profetas del siglo XX, anunciando que en 1925 iban a resucitar todos los hombres fieles de la precristiandad para recibir el primer favor de Dios, que era heredar la tierra, y que habitarían la tierra junto con las demás personas que no morirían jamás en 1925, porque estarían vivos para entrar al nuevo mundo, junto con los hombres fieles de la precristiandad, y que todos ellos verían salir de sus tumbas a esos hombres fieles de la precristiandad como Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. Veamos, porque quiero que ustedes se culturicen un poco y tengan más ideas de lo que decía ese libro. Yo lo voy a traducir al español para que ustedes puedan entender lo que enseñaba este farsante. Y por el punto acá es increíble que un Jesús que los estaba dirigiendo desde 1919 empezara con un personaje anunciando una falsedad gravísima a las naciones, y Jesús se quedó mudo. Los estaba dirigiendo, no le puedo decir por medio del Espíritu Santo o por ángeles, oye, baboso, ¿dónde has sacado tú esa idea, esa información que no te he dado yo?
Yo no puedo ser un mentiroso, un dador de alimentos falsos, anunciando un Armagedón falso para el 1925. Te he nominado en el 1919 y me vienes a enseñar que el fin del mundo se viene en el 1925. Le hubiera sacado patadas de la Watchtower, me equivoqué, pues. Me equivoqué de haberte nombrado como el esclavo más capacitado, porque si él era uno de los más capacitados y estaba anunciando el fin del mundo para el 1925, ¿cuán capacitados habrán estado el resto, ¿no? Esta bestia de Rutherford, que tuvo que reconocer después, cuando no vino nada en 1925, que se había hecho un asno de sí mismo? Imagínate, Jesús escoge a un hombre que era el más capacitado entre todos los otros capacitados que escogió como el esclavo, y tuvo que terminar diciendo después del 1925 que se hizo un asno de sí mismo. O sea, lo pone Jesús mal, pues no sabe, Jesús no sabe ni siquiera escoger. Y escogió al más asno de todos, con un grupo que apoyó eso, que eran los otros ungidos, más capacitados, porque todos eran unos asnos. Entonces la pregunta viene, porque somos inteligentes, ¿cómo Jesús puede escoger en 19 a un asno como uno de los más capacitados para que sea su esclavo fiel y prudente o su mayordomo fiel y prudente? Eso es para pensar, amigos, y le he puesto para que ustedes se eduquen, sepan lo que decía ese libro, y lo que yo digo lo muestro con pruebas, no con charlatanería barata. Espero que les guste este video y será hasta la próxima, queridos amigos. Gracias por escuchar. Bueno, queridos amigos, acá pueden ver ustedes el libro Millones que ahora viven no morirán jamás. Está en inglés, que dice Millions now living will never die. Millones que ahora viven jamás morirán. Este libro fue escrito en 1920, que fue producto de un discurso que dio el señor Rutherford por todo Estados Unidos e inclusive en el Canadá. Y acá pueden ver ustedes muy claramente el autor de este libro es J.F. Rutherford, como se puede en la parte superior. Y en la parte inferior se ve el año que se publicó, 1920. Justamente apenas nombrado él como el principal esclavo fiel y discreto en 1919, junto con sus ungidos más capacitados, él como presidente de la Watchtower era pues parte de ese esclavo fiel y discreto que Jesús había escogido para que sea su canal de comunicación, para darle a él y a sus hermanos ungidos de la clase del cuerpo gobernante el alimento a su debido tiempo, que eran alimentos de Dios que se lo daba a su Hijo Jesucristo, para que éste a su vez se lo dé a su canal de comunicación, el esclavo fiel discreto escogido en 1919 por el mismo Jesucristo, tal como versa la doctrina de la Watchtower, la enseñanza de la Watchtower, que Jesús había ofrecido, pues que iba a escoger a un esclavo para que sea su canal de comunicación, y que el alimento que recibimos a través de sus revistas y libros es prueba indisputable que es Jesús que los alimenta, dice la Watchtower, los alimenta a ellos, tal como dice la revista del 15 de julio de 2013, cuando habla del esclavo fiel y discreto escogido en 1919. Este libro es de 1920, se supone que ya Rutherford era pues parte de ese esclavo fiel y discreto, de ese grupo de la clase ungida, que Jesús había escogido para darle oportunamente a su debido tiempo el alimento verdadero. Y lo escoge a él y a los ungidos que salieron de la organización de Satanás en 1919, que pidieron perdón a Dios por sus agresiones, y Jesús los perdonó y los nombró como su esclavo fiel y discreto. Y ahora eran el canal de comunicación y que iban a estar directamente dirigidos por Jesucristo, pendientes del alimento espiritual que se publicaba en la Watchtower, que eran alimentos que Jesús le había entregado a su esclavo para que sirva como alimento espiritual para los domésticos de la casa de la fe. Veamos pues qué cosas nos dice pues el año siguiente, los primeros meses, si no me equivoco, esto es de mayo de 1920 más o menos, que se da este alimento espiritual, que era producto de un discurso, como dije, que dio el juez Rutherford por todo Estados Unidos y Canadá, que terminó en un librito, en un folleto como es este de 100 páginas,
y que era el resumen del discurso que él dio a partir de 1919, diciendo que millones de personas que vivían en su época, en ese entonces, no llegarían a morir jamás porque entrarían a un paraíso restaurado en 1925. Ese era el alimento espiritual originario, digamos, el primer alimento espiritual que da Rutherford, y ha escogido él con un grupo de ungidos los más capacitados como el esclavo fiel y discreto. Se suponía que lo que él publicaba acá había pasado por el filtro que era Jesucristo, que era el que los estaba dirigiendo y que les estaba dando este elemento para que lo publicaran como un elemento a su debido tiempo. Era el tiempo debido que se enteraran todos los estudiantes de la Biblia lo que el señor Rutherford iba a publicar acá, porque eran alimentos de Jesucristo que recibía de su Padre Jehová para alimentar a los domésticos de la casa de la fe a través de este conducto o esclavo fiel y discreto. Veamos pues qué cosa nos dice el señor, vamos a ir avanzando, que nos dice el señor Rutherford en vamos a tocar los temas más puntuales. Está en inglés, como pueden ver ustedes, pero yo lo voy a traducir en español, las partes más importantes para que sepan qué cosa estaba enseñando el señor Rutherford en este libro que se estuvo vendiendo durante 1920 hasta 1925. Y aquí vemos título, empieza Millions Now Living Will Never Die y comienza a dar una explicación. Veamos las páginas que quiero mostrarles a ustedes, queridos amigos. Página 83. Gobernantes terrestres. Como ya lo hemos indicado, el gran cielo de jubileos terminará en 1925. En ese entonces será reconocida la fase terrestre del reino. El apóstol habló en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, menciona una larga lista de fieles que murieron antes de la crucifixión del Señor y antes de comenzar la selección de la iglesia. Estos nunca pueden ser parte de la clase celestial. Ellos no tenían promesas celestiales, pero Dios tenía preparado para ellos una buena recompensa. Estos tales serían resucitados como hombres perfectos y constituirían los príncipes o gobernantes de la tierra conforme a la promesa. Salmo 45:16, Isaías 32:1, Mateo 8:11. Por lo tanto, podemos cotidianamente esperar que 1925 marcará el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de la antigüedad, especialmente los nombrados por el apóstol en Hebreos capítulo 11, y vendrán a ser perfectos seres humanos. Ahora leamos la página 88 que dice como sigue, y se lee así. Un simple cálculo de estos jubileos nos hace arribar al importante hecho que anotamos enseguida. 70 jubileos de 50 años cada uno serían 3.500 años. Al comenzar a contarse ese periodo, 1575 años antes del año primero de la era cristiana, de necesidad terminaría en el otoño de 1925, a cuyo tiempo cesa el tipo y debe comenzar un gran prototipo. ¿Qué podremos entonces esperar? En el tipo se llevaba a efecto una plena restauración, por lo tanto, el gran prototipo debe marcar el comienzo de la restauración de todas las cosas. Lo más indispensable de entre las cosas que deben ser restauradas es la vida a la raza humana, y como quiera que hay varias citas que sin lugar a duda indican la restauración de Abraham, Isaac, Jacob y otros fieles de los tiempos antiguos, y que estos gozarían del primer favor, podemos esperar que el año de 1925 presenciará el regreso de estos fieles saliendo de la tumba. Ahora leamos esta última parte de la página 97, que es la más contundente y definitiva, y se lee como sigue, queridos amigos. Basados
sobre el argumento que hasta aquí hemos presentado, o sea, el de que el viejo orden de cosas, el viejo mundo, está terminando y siendo hecho a un lado, que el nuevo orden de cosas está siendo introducido y que 1925 presenciará la resurrección de los antiguos patriarcas y profetas y el comienzo de la reconstrucción. Es razonable la conclusión de que millones de gente que ahora están en la tierra aún se encontrarán en ella en 1925. Luego, fundándonos en las promesas presentadas en la palabra divina, tenemos que llegar a la positiva e indisputable conclusión de que millones que ahora viven en la tierra no morirán jamás.